Ay, papacitos, ustedes saben que yo, la tía Mona, no me ando con rodeos y cuando algo me huele mal, me pongo a investigar. Y esta vez, mi sobrino, el gran Master Gorila, me dijo, tía, échale un ojo a esto porque aquí hay algo muy turbio. Y vaya que tenía razón. Porque una cosa es que alguien quiera venderte un cursito de autoayuda para que te sientas mejor contigo mismo, y otra muy distinta es que se juegue con la vulnerabilidad de la gente, se lucre con la desesperación y encima se use la credibilidad de los medios para crear un negocio turbio que huele, pero huele a fraude. Hoy vamos a hablar de Marifer Centeno, una mujer que se ha hecho un nombre gracias a sus análisis de lenguaje corporal y grafología, pero que en estos momentos está en el ojo del huracán. Y no es por alguna polémica de farándula sin importancia, no. Aquí estamos hablando de denuncias, de gente que se siente estafada, de posibles fraudes, de evasión fiscal y de mentiras disfrazadas de profesionalismo. Porque esto no es solo un chisme de redes, esto es una historia de engaño, manipulación y abuso de confianza. Y lo más impactante es que muchos de los que hoy están denunciando, antes defendían a Marifer con los ojos cerrados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que su imagen de experta se convirtió en la de una vendedora de sueños rotos? Y aquí la gran pregunta, ¿es un fraude bien armado o simplemente un negocio mal hecho? Porque no nos confundamos, mis amores, que una cosa es que alguien sea mala en lo que hace, y otra muy distinta es que de manera intencional haya engañado a la gente con promesas que nunca pensaba cumplir. Lo que sí es un hecho es que hay personas que han perdido dinero, que han perdido oportunidades y que hoy están luchando por recuperar algo de lo que les quitaron. Y lo que más me duele es que muchas de estas víctimas confiaron en Marifer porque la vieron en programas con periodistas reconocidos como Joaquín López Dóriga. Y eso no es cualquier cosa. Entonces, agárrense fuerte, porque lo que vamos a analizar hoy no es poca cosa. Vamos a desmenuzar cómo funcionaba este negocio, cómo caía la gente, qué estrategias de manipulación se usaron, y por qué tantos han decidido alzar la voz ahora. Esto no es solo un chisme, es una investigación en la que hay dinero, confianza y reputaciones en juego. Así que pongan atención, porque después de escuchar todo esto, les aseguro que van a ver a Marifer Centeno con otros ojos. Y ahora sí, vámonos por partes, porque este caso tiene muchas capas, y cada una es más impactante que la anterior. Empecemos con el primer punto, la credibilidad de los medios y cómo se usó como un gancho para atraer víctimas. Desde las entrañas, ¿cómo funciona este negocio por dentro? Mis papacitos, una cosa es ver un fraude desde afuera, como simples espectadores, y otra muy distinta es meterse en la piel de quienes lo vivieron, entender cómo operaba desde dentro y darse cuenta de lo bien calculado que estaba todo. Porque esto no fue un simple engaño, fue una estructura pensada al milímetro para que las víctimas cayeran sin siquiera darse cuenta de que estaban siendo atrapadas. Y gracias a los testimonios de quienes pasaron por este negocio, hoy podemos meternos hasta las entrañas, y ver cómo funcionaba cada engranaje de esta maquinaria que convirtió la desesperación en dinero y la confianza en un negocio redondo. Así que, mis amores, vamos a ponernos en los zapatos de quienes vivieron esto en carne propia, porque solo así podemos entender la magnitud del problema. El primer contacto, el anzuelo perfecto. Imaginen esto, estás en un momento complicado de tu vida. Quizá perdiste un trabajo, tal vez llevas tiempo buscando una nueva oportunidad, o simplemente quieres un cambio porque sientes que estás estancado. En medio de esa incertidumbre, te aparece en redes sociales un mensaje esperanzador. Aprende a analizar a las personas a través de su escritura. Convierte la grafología en una herramienta de trabajo. Certifícate y trabaja en el ámbito judicial. Las palabras clave están ahí, mis amores. Aprende, trabajo, certifícate. Son términos que a cualquiera que esté buscando una oportunidad le hacen levantar la mirada. Pero aquí no termina el anzuelo, no. Aquí empieza la primera fase del embudo, porque cuando muestras interés, te meten en un entorno donde todo parece legítimo. Los cursos tienen nombres rimbombantes, usan términos técnicos, y sobre todo, te dan la sensación de que estás a punto de formar parte de algo exclusivo, algo que pocas personas tienen acceso a. Y aquí entra el primer truco de manipulación, la sensación de urgencia y exclusividad. Hay pocos lugares disponibles. Solo seleccionamos a personas realmente comprometidas. Si no tomas la oportunidad ahora, después podrías arrepentirte. ¿Lo ven, mis amores? Ya no es solo un curso, ahora es una oportunidad única que no se puede dejar pasar. El proceso de pago, una estructura que asegura que sigas invirtiendo. Ahora bien, una vez que caíste en la primera fase, viene la parte más delicada, los pagos. Y aquí es donde se ve la verdadera maestría en la manipulación financiera. No se te pide todo el dinero de golpe, no, mis amores.
Porque si te piden mucho dinero de una sola vez, puedes dudar, puedes pensarlo más. Aquí, la clave es hacerte involucrarte poco a poco, hacer que cada pago te haga sentir más comprometido. Empezamos con una inscripción, es solo un pago pequeño. El siguiente módulo tiene un costo, pero es accesible y vale la pena. Si llegaste hasta aquí, sería un error no continuar, ya llevas la mitad del camino. Mis amores, esto no es un curso, es una trampa financiera disfrazada de formación. Y el peor golpe es este: una vez que has invertido una cantidad considerable, es más difícil aceptar que fue un engaño. Porque psicológicamente, aceptar que te estafaron duele más que seguir pagando con la esperanza de que valga la pena. Por eso muchas personas que se dieron cuenta de la farsa siguieron invirtiendo, siguieron pagando, siguieron esperanzadas. Porque el cerebro te dice: ya invertí, no puedo haber tirado mi dinero, tiene que valer la pena. Pero no, mis amores, eso es lo que quieren que pienses. El contenido, material reciclado y promesas sin valor. Ahora, hablemos del material que recibían las víctimas, porque esto es la cereza del pastel del engaño. Para empezar, los módulos no tenían nada que un verdadero profesional en grafología no pudiera encontrar gratis en Internet. Textos reciclados, diapositivas llenas de palabras bonitas pero sin profundidad real, videos donde se repetían las mismas ideas una y otra vez. Y aquí va lo más descarado: cuando los alumnos hacían preguntas difíciles, la respuesta nunca era técnica, nunca se basaba en ciencia, siempre era evasiva. No te preocupes por eso, ya lo verás en módulos avanzados. Es un tema complejo, pero lo importante es que confíes en el proceso. No lo cuestiones demasiado, la práctica te lo demostrará. ¿Se dan cuenta, mis amores? El curso no tenía profundidad, porque no necesitaba tenerla. Lo único que necesitaban era que la gente siguiera creyendo que estaban aprendiendo algo valioso para seguir pagando. El final del curso, el vacío y la mentira del futuro laboral. Y ahora, mis amores, llegamos al punto más doloroso, el momento en que las víctimas terminaban el curso y se daban cuenta de la realidad. Porque cuando alguien preguntaba por la supuesta certificación oficial, por los contactos en el Poder Judicial o por las oportunidades laborales, la respuesta era siempre la misma: eso ya depende de ti, nosotros te dimos las herramientas. Tienes que seguir capacitándote, esto es solo el primer paso. Si quieres realmente aplicar este conocimiento, deberías considerar tomar otro curso más especializado. Mis papacitos, aquí ya no había más que hacer. Habías invertido tu tiempo, tu dinero y tu confianza en algo que nunca tuvo valor real. Y lo más cruel es que, en lugar de aceptar que su curso no servía para nada, le hacían creer a la víctima que si no le funcionaba, era porque no había hecho suficiente esfuerzo. Seguro no aplicaste bien lo aprendido. Quizá necesitas más práctica antes de empezar a trabajar en esto. No todos logran aprovechar este conocimiento, solo los más dedicados lo logran. Mis amores, ¿se dan cuenta de la perversidad de esto? No solo te engañaron, sino que además te hicieron sentir que fue tu culpa. Y así es como cerraban el ciclo. Porque muchos, al ver que no podían recuperar su inversión, terminaban recomendando el curso a otros, con la esperanza de que, de alguna manera, lograran hacer algo con ese conocimiento. Y con cada nueva persona que entraba, el negocio seguía creciendo, sin que nadie lo cuestionara. La fábrica de ilusiones. Mis papacitos, ahora que hemos visto cómo funcionaba esto desde adentro, podemos darnos cuenta de que no era solo un curso, era un sistema bien diseñado para que la gente pagara, siguiera pagando y se sintiera incapaz de reclamar. Porque aquí no solo jugaron con el dinero de las víctimas, jugaron con sus sueños, con sus expectativas, con su confianza. Y lo más importante, esto no fue un error, esto fue intencional. No fue un mal curso, fue un fraude con todas las letras. Y ahora que hemos visto el mecanismo completo, estamos listos para desmenuzar cada punto con lupa, porque lo que sigue va a demostrar que esto no fue casualidad, sino un engaño sistemático que operó con impunidad durante demasiado tiempo. Así que agárrense, mis amores, porque lo que sigue es el desglose de cada una de las piezas de esta estafa, y cuando terminemos, nadie podrá decir que no sabía lo que realmente pasaba aquí. La credibilidad de los medios como gancho para atraer víctimas. A ver, papacitos, aquí vamos a hablar de algo que de verdad me enoja, porque esto no fue un simple engaño. Fue una estrategia bien calculada para ganarse la confianza de la gente usando medios de comunicación de renombre. Piénsenlo bien, ¿por qué alguien confiaría en una persona de la que no sabe nada? Porque la ven en un lugar con prestigio. Y eso fue exactamente lo que pasó con Marifer Centeno. No era solo una más en redes sociales vendiendo cursos, no. Ella se presentaba como una experta, y lo hacía en espacios que le daban legitimidad.
Imaginen a una persona común, alguien que no está metido en este mundo de la grafología y el lenguaje corporal. Ve a Marifer en programas de Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula, en medios donde supuestamente no meten a cualquiera. Y ahí es donde empieza la trampa. Cuando alguien con credibilidad te da espacio, automáticamente te está validando. Y ese es el truco, mis amores. La gente pensaba: si Joaquín López Dóriga la invita a su programa, debe ser porque es una profesional seria. Si la escucho en la radio con periodistas reconocidos, significa que lo que dice es verdad. Pero aquí hay un problema muy grande. Los medios no hacen investigaciones a fondo antes de dar espacio a alguien. No revisan si realmente tiene las credenciales que dice tener, no verifican si los cursos que ofrece están respaldados por alguna institución seria. Lo único que les importa es el rating, la polémica y el contenido que les genere audiencia. Y esto no lo digo yo, lo demuestran los casos que han salido a la luz. Mucha gente se inscribió en los cursos de Marifer solo porque la vieron en estos espacios mediáticos. No buscaron referencias, no preguntaron a expertos reales en grafología, no investigaron si lo que ella enseñaba realmente servía para algo. Confiaron porque la vieron en la tele. Y aquí entra el verdadero peligro. Porque cuando los medios prestan sus micrófonos a alguien sin verificar su formación, están ayudando a construir una mentira. Y esa mentira después se traduce en fraudes, en personas que pierden dinero, en engaños masivos. Pongamos un ejemplo claro. Si yo mañana me siento en el programa de un periodista famoso y digo que soy neurocirujana, muchas personas me van a creer solo porque me vieron ahí. Aunque no tenga ni idea de medicina, aunque jamás haya tocado un bisturí. Porque lo que da confianza no es mi conocimiento, sino el espacio donde me presento. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. Marifer usó los medios como su tarjeta de presentación. Cada aparición en un programa reconocido le servía como aval ante la gente. No importaba si lo que decía tenía sustento o no, lo importante era que la escuchaban en lugares de credibilidad. Y aquí viene lo más fuerte. Cuando explotó el escándalo y salieron las denuncias, esos mismos medios se hicieron los desentendidos. Como si nunca la hubieran promovido. Como si nunca le hubieran dado espacio para vender sus cursos. Ahí es donde se ve la hipocresía. Porque cuando Marifer les servía para atraer audiencia, ahí la tenían. Pero cuando empezaron a salir los testimonios de fraude, ya nadie quiso hacerse responsable. Ahí es donde uno tiene que cuestionarse qué tanto podemos confiar en los medios de comunicación. Y esto es solo la punta del iceberg, porque aquí no solo estamos hablando de reputación, estamos hablando de un esquema que aprovechó la confianza de la gente para venderles cursos que no cumplían lo que prometían. Ahora, la pregunta es, ¿fue esto algo planeado desde el principio o simplemente Marifer se creyó su propio personaje, y dejó que la bola de nieve creciera hasta que se salió de control? Eso lo vamos a ver en el siguiente punto, donde vamos a analizar cómo funcionaban los cursos, qué se prometía y qué recibían realmente las personas que pagaban. Así que, mis amores, agárrense, porque esto apenas comienza. El negocio de los cursos, promesas versus realidad. Ahora sí, papacitos, aquí es donde la cosa se empieza a poner fea de verdad. Porque una cosa es que alguien te venda un curso, y otra muy diferente es que te haga creer que con ese curso vas a cambiar tu vida, conseguir trabajo y tener un futuro asegurado. Y eso fue exactamente lo que pasó con los cursos de Marifer Centeno. Pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué era lo que ofrecía Marifer? Cursos de grafología y lenguaje corporal con supuestas certificaciones. La promesa de que esas certificaciones te abrirían puertas en el campo laboral. Una comunidad de profesionales que te respaldarían y te darían oportunidades. La idea de que podrías convertirte en un experto reconocido en estas disciplinas. Pero ahora vamos a ver la realidad de quienes tomaron estos cursos. No existía ninguna certificación oficial que respaldara estos estudios. No había ninguna garantía de empleo ni de reconocimiento profesional. Los instructores no eran expertos en grafología, sino exalumnos reciclados. Los pagos se hacían a cuentas personales, no a una institución formal. Esto último es muy importante, mis amores. Porque cuando uno paga un curso serio, se espera que el dinero vaya a una institución con nombre, con registros, con facturas. Pero aquí no era así. Se han presentado pruebas de que los pagos se hacían a Carlos Marín, esposo de Marifer, a través de cuentas bancarias personales, transferencias en Oxxo y hasta PayPal. Y aquí es donde empiezan las dudas. ¿Por qué los pagos no eran a una institución? ¿Por qué no había una razón social registrada? ¿Por qué no se emitían facturas ni recibos formales? Cuando alguien tiene un negocio serio, lo hace todo en orden. Pero cuando hay algo turbio, se manejan así, con pagos informales, con depósitos a cuentas personales, con falta de transparencia.
Y si a esto le sumamos el testimonio de personas que tomaron estos cursos y se sintieron estafadas, entonces ya no estamos hablando solo de un mal servicio. Estamos hablando de un posible fraude. Porque una cosa es que un curso no te sirva, y otra muy diferente es que te vendan una mentira. Y aquí había personas que de verdad creían que estos cursos les iban a dar oportunidades laborales. Gente que dejó trabajos, que hizo sacrificios económicos, que invirtió tiempo y esfuerzo en algo que resultó ser humo. Hay testimonios de personas que casi lo pierden todo por creer en la promesa de Marifer. Una mujer que planeaba dejar Estados Unidos y regresar a México porque pensaba que con su curso iba a conseguir trabajo en el Poder Judicial. Personas que pidieron préstamos para pagar estos cursos y luego se dieron cuenta de que no valían nada. Gente que al final del curso se dio cuenta de que no aprendió nada útil y que las promesas de empleo eran solo palabras vacías. Aquí no estamos hablando de personas ingenuas o ignorantes, no. Estamos hablando de gente que de verdad tenía la esperanza de mejorar su vida, de conseguir un trabajo mejor, de formarse en una disciplina seria. Pero lo que recibieron a cambio fue un montón de palabras bonitas, tareas sin sentido y la promesa de que si seguían pagando, algún día llegarían a ser expertos. Y ojo, que esto no es solo una estafa económica, es una estafa emocional. Porque muchas de estas personas confiaron en Marifer en momentos de vulnerabilidad. Cuando uno está en una crisis, cuando siente que su vida no tiene rumbo, es cuando más fácil es caer en este tipo de engaños. Te venden la idea de que esto va a ser un cambio para ti, de que esta es tu oportunidad, de que con esto por fin vas a lograr algo grande. Y cuando te das cuenta de que todo era una mentira, el golpe no es solo al bolsillo, es a la autoestima, a la confianza, a la esperanza. Y aquí es donde entra la siguiente pregunta. ¿Era Marifer la única que sabía de esto o había toda una estructura detrás que se beneficiaba de estas falsas promesas? Porque si esto fue un negocio de años, si hubo miles de alumnos, si todo se manejó de esta manera, entonces no estamos hablando de un error, estamos hablando de un sistema bien planeado para sacarle dinero a la gente. Y aquí entra el siguiente punto, porque hay algo todavía más fuerte que lo económico. La manipulación psicológica que se usó para que las víctimas se quedaran calladas y no denunciaran. Así que prepárense, porque esto se pone más oscuro de lo que imaginan. El muro de protección, influencias, vacíos legales y la falta de regulación. Ahora sí, papacitos, aquí entramos a lo más turbio del asunto. Porque una estafa puede existir en cualquier lugar, pero lo verdaderamente peligroso es cuando hay un sistema que protege a quienes la cometen y deja indefensas a las víctimas. Y eso es exactamente lo que ha pasado con este caso. Porque denunciar un fraude de este tipo no es tan fácil como parece. Vamos a ponerlo en perspectiva. Cuando alguien se da cuenta de que ha sido estafado, lo primero que hace es intentar recuperar su dinero. Pero los responsables ya no contestan. O si contestan, te dicen que ya pasó demasiado tiempo. O simplemente te ignoran, como si nunca hubieras existido. Entonces, la persona dice, voy a denunciar. Pero aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando una víctima intenta llevar su caso a las autoridades, se encuentra con una serie de obstáculos que hacen que sea prácticamente imposible obtener justicia. Los vacíos legales. El primer problema es que en México no hay una regulación clara para este tipo de cursos. No hay leyes específicas que castiguen la venta de capacitaciones fraudulentas. No hay una supervisión real sobre los contenidos de estos cursos. No hay sanciones contundentes para quienes hacen publicidad engañosa en este sector. Y esto lo saben perfectamente quienes manejan estos negocios. Por eso es que cuando una víctima intenta reclamar, se encuentra con respuestas como: no podemos hacer nada porque fue un acuerdo voluntario. No hay una ley que regule este tipo de cursos. Tú decidiste pagar, no te obligaron. Y eso deja a las víctimas sin herramientas legales para exigir justicia. Porque si no hay un contrato claro, si no hay un documento que establezca obligaciones específicas, las autoridades no tienen cómo proceder. Y aquí es donde entra el segundo problema, el uso de estructuras informales para evitar rendir cuentas. Los pagos a cuentas personales y la falta de transparencia. Uno de los aspectos más sospechosos de todo este caso es que los pagos no se hacían a una institución formal. Se hacían a cuentas personales. No se emitían facturas. No había un registro oficial de los ingresos. ¿Y qué significa esto? Que cuando una víctima quiere denunciar, no hay un rastro claro que lo respalde. Porque si los pagos no pasaron por una institución registrada, entonces es más difícil demostrar que hubo un engaño. Esto no es un error, es una estrategia. Porque si el dinero entra a una cuenta personal, se puede ocultar más fácilmente. Porque si no hay contratos formales, no hay obligaciones legales claras.
Porque si no hay documentos oficiales, las autoridades tienen menos pruebas para actuar. Y esto es algo que no solo ha pasado en este caso, sino en muchas otras estafas de cursos falsos. Por eso es que tantas víctimas han intentado recuperar su dinero sin éxito. Porque el sistema está diseñado para que la culpa recaiga en quien pagó, no en quien cobró. Las influencias que protegen el negocio. Y ahora entramos a la parte más oscura. Porque una cosa es que haya vacíos legales, y otra muy diferente es que parezca haber una red de protección que impide que las denuncias avancen. ¿Por qué decimos esto? Porque no es normal que tantas víctimas hablen y no pase nada. Aquí hay varios puntos que llaman la atención. Los medios de comunicación que le dieron credibilidad en su momento ahora guardan silencio. No hay investigaciones formales sobre la legalidad de su Colegio Mexicano de Grafología. Personas que intentaron denunciar dicen que fueron ignoradas o que se les puso trabas. No hay ninguna autoridad que esté actuando de manera contundente para frenar esto. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué nadie está investigando a fondo? ¿Por qué si hay pruebas de pagos irregulares, nadie está siguiendo el dinero? ¿Por qué no se ha emitido una alerta para evitar que más personas sean engañadas? Cuando hay un fraude tan grande y las autoridades no actúan, es imposible no sospechar que hay algo más detrás. Porque si esto se manejara con justicia, ya habría al menos una investigación seria en curso. Pero lo que vemos es todo lo contrario. Un silencio incómodo en los medios. Denuncias que no avanzan. Y una persona que, a pesar de todos los testimonios en su contra, sigue operando con normalidad. Mis amores, esto no es coincidencia. Aquí hay algo más grande que simplemente un grupo de personas vendiendo cursos falsos. Aquí hay un sistema de protección que está evitando que la verdad salga a la luz. Y la pregunta es, ¿quién está detrás de ese sistema? Porque si tantas víctimas han hablado y aún así no ha pasado nada, es porque alguien con poder está evitando que esto llegue más lejos. ¿Será que hay conexiones en los medios? ¿Será que hay influencias en las autoridades? ¿Será que hay gente en el poder que ha protegido este negocio? Eso es lo que vamos a analizar en el siguiente punto. Porque si hay algo que está claro es que esto no es solo un caso aislado. Esto podría ser un fraude a gran escala que ha operado durante años sin consecuencias. Y si no empezamos a cuestionar quién está evitando que esto avance, entonces nunca vamos a llegar a la verdad. Así que, mis amores, prepárense, porque aquí es donde las cosas se ponen aún más serias. ¿Quién protege a Marifer Centeno? Las conexiones que podrían estar evitando que caiga. Mis papacitos, aquí es donde la historia toma un giro todavía más oscuro. Porque una cosa es que alguien haga fraude y otra muy distinta es que, a pesar de las denuncias, nadie haga nada para detenerlo. Y cuando eso pasa, no es por casualidad. Aquí entramos a la gran pregunta. ¿Quién protege a Marifer Centeno? Porque si tomamos en cuenta todos los puntos anteriores. Denuncias que no avanzan. Pagos irregulares sin consecuencias. Un negocio operando sin regulación. Y un silencio extraño en los medios de comunicación. Entonces es imposible no sospechar que hay influencias poderosas detrás de todo esto. Pero vamos a desmenuzar esto con calma. 1. La relación con los medios de comunicación. Aquí hay un detalle que no podemos ignorar. Marifer Centeno ganó credibilidad porque la invitaron a los medios más grandes de México. Salió en Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga. Participó en la saga con Adela Micha. Fue entrevistada en Hoy y otros programas de televisión. Y si nos ponemos a analizarlo, todo esto le sirvió como una gran plataforma para vender sus cursos. Porque no es lo mismo que alguien en redes sociales te ofrezca un curso a que alguien que aparece en televisión y en estaciones de radio lo haga. Eso da confianza, eso da credibilidad. Pero ¿qué ha pasado ahora que las denuncias han salido a la luz? Silencio. Nadie en esos medios ha hablado del tema. Ningún periodista de renombre ha cuestionado lo que pasó. No hay ninguna investigación formal por parte de los programas que antes la impulsaban. Y aquí es donde entra la sospecha. ¿Será que hay intereses en los medios para protegerla? ¿Será que hay personas influyentes que no quieren que esto se exponga? ¿Será que algunos periodistas que le dieron espacio se sienten comprometidos y prefieren no hablar? Porque recordemos algo muy importante, cuando un medio le da voz a alguien, también pone en juego su propia credibilidad. ¿Y si ahora resulta que una persona que promovieron terminó envuelta en un escándalo de fraude? Entonces eso también mancha la imagen de esos medios. Así que no es descabellado pensar que algunas personas están optando por el silencio para no embarrarse en este escándalo. 2. ¿Las autoridades la están protegiendo? Este punto es todavía más delicado. Porque cuando hay tantas víctimas,
cuando hay pruebas de pagos irregulares, cuando hay denuncias públicas. Lo lógico sería que ya hubiera una investigación formal en curso. Pero hasta ahora no hemos visto ninguna acción contundente. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué las autoridades no han intervenido? Aquí hay varias posibilidades. Las víctimas no han logrado organizarse formalmente para presentar una denuncia colectiva. El dinero de los cursos se manejó de forma que no deja rastros claros para una investigación. Hay personas dentro del sistema que están evitando que estas denuncias prosperen. Y si es esto último, entonces estamos hablando de algo mucho más grande. Porque si hay alguien con suficiente poder como para frenar las denuncias, como para evitar que el SAT investigue, como para impedir que esto llegue a los tribunales, entonces estamos ante un caso de corrupción. Y esto explicaría por qué, a pesar de todas las pruebas, Marifer sigue operando como si nada. Porque cuando alguien tiene amigos en los lugares correctos, se vuelve intocable. Y esto nos lleva al siguiente punto. 3. ¿Quién es Carlos Marín y qué papel juega en todo esto? Aquí hay otro nombre que aparece constantemente en esta historia. Carlos Marín, esposo de Marifer Centeno. ¿Por qué es importante? Porque las cuentas bancarias a las que iban los pagos estaban a su nombre. Es decir, el dinero no entraba directamente a Marifer, sino a su esposo. Esto puede significar dos cosas. Una estrategia para evitar responsabilidades legales directas. O que Carlos Marín tiene un papel más activo en este negocio del que parece. Pero aquí surge una pregunta aún más grande. ¿Quién es realmente Carlos Marín y qué conexiones tiene? Porque si el dinero pasaba por él, si era quien manejaba las cuentas, si tenía el control de los pagos, entonces también podría tener conexiones que han evitado que este escándalo se salga de control. Y aquí hay un dato que pone a muchos a pensar. Carlos Marín tiene el mismo nombre que un periodista cercano a López Dóriga. ¿Será coincidencia? ¿O habrá algún tipo de relación que explique por qué esto no se ha investigado a fondo? Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta, pero que definitivamente no se puede ignorar. Porque si hay personas dentro de los medios y del sistema legal que están protegiendo este negocio, entonces esto no es solo un fraude común. Esto podría ser una red bien estructurada de manipulación, estafa y encubrimiento. Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto. Porque si hay algo que es evidente, es que Marifer Centeno no solo engañó a sus alumnos, sino que también jugó con el prestigio de los medios y con la confianza del público. Y eso tiene consecuencias. La pregunta ahora es: ¿cómo va a terminar esto? Porque en este tipo de casos, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y lo que estamos viendo ahora podría ser solo el comienzo del derrumbe de un imperio construido sobre mentiras. Así que, mis amores, lo que sigue es lo más importante de todo. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? ¿Qué consecuencias reales podría enfrentar Marifer Centeno? Y lo más importante, ¿quiénes más podrían caer con ella? Porque cuando un castillo de naipes empieza a derrumbarse, no solo cae la reina, sino todos los que la sostenían. Y eso es lo que analizaremos en la siguiente parte. Porque aquí, mis amores, esto todavía no ha terminado. ¿Qué sigue para Marifer Centeno? Posibles consecuencias legales y el impacto en su carrera. Mis papacitos, después de todo lo que hemos analizado, hay una pregunta inevitable: ¿qué va a pasar con Marifer Centeno ahora que las denuncias empiezan a salir a la luz? Porque aquí estamos ante un caso que podría desencadenar un efecto dominó. Y no es solo por las víctimas que han hablado, ni por las pruebas que se han presentado, ni por los testimonios que han dejado claro el nivel de manipulación. Es porque esto ya salió del control de Marifer y su círculo cercano. 1. Posibles consecuencias legales. Aquí es donde entra la parte más delicada. Porque aunque muchas víctimas han dicho que sienten que las autoridades no están actuando, hay ciertos delitos que no pueden ser ignorados si se presentan de manera correcta. Fraude. Si se demuestra que se ofreció un servicio con promesas falsas, que se cobraron cursos con información engañosa, y que se negó el reembolso incluso cuando se solicitó con fundamento, entonces hay bases para que se inicie una investigación formal por fraude. Publicidad engañosa. Si se vendieron los cursos con afirmaciones que no pueden ser verificadas. Si se ofrecieron certificaciones que no tienen validez. Y si se prometieron oportunidades laborales inexistentes. Entonces esto entra dentro de publicidad engañosa, un delito que puede ser sancionado. Evasión fiscal. Si los pagos no se hacían a nombre de una institución registrada. Si no se emitían facturas. Y si el dinero entraba a cuentas personales.
Entonces esto también podría llamar la atención del SAT y generar una auditoría. Mis amores, aquí estamos viendo posibles delitos que no solo afectan a Marifer Centeno, sino a todos los que estuvieron involucrados en este negocio. ¿Y si esto se convierte en un caso mediático más grande? Entonces las autoridades podrían verse obligadas a actuar. Porque hay algo que nunca falla en este tipo de casos. Cuando la presión social es demasiado fuerte, las instituciones no pueden seguir ignorándolo. 2. El impacto en su credibilidad y carrera. Aquí hay algo que ya es evidente. Marifer Centeno ha perdido credibilidad. Porque aunque todavía tenga seguidores, aunque siga vendiendo sus cursos, aunque haya personas que la defiendan, el daño a su imagen ya está hecho. Y en este tipo de casos, cuando la confianza del público se rompe, es casi imposible reconstruirla. Porque una cosa es que te critiquen por tus opiniones. Y otra muy distinta es que te acusen de fraude con pruebas. Aquí hay 3 escenarios posibles. Que todo esto quede en denuncias mediáticas y no pase a un nivel legal. En este caso, Marifer seguiría operando, pero con una credibilidad cada vez más deteriorada. Su nombre quedaría manchado y muchas personas dudarían antes de confiar en ella. Que alguna autoridad tome cartas en el asunto y se inicie una investigación formal. Si esto sucede, Marifer podría enfrentar sanciones legales. Dependiendo de la gravedad de lo que se pruebe, podría haber consecuencias económicas y hasta penales. Que el escándalo crezca tanto que los medios y figuras que la apoyaban se alejen de ella. Si esto pasa, Marifer podría perder completamente su presencia en medios tradicionales. Su negocio se desplomaría y su carrera quedaría destruida. Mis amores, todo depende de qué tan fuerte sea la presión pública y legal. Porque si las víctimas siguen hablando, si se presentan más pruebas, y si esto sigue creciendo, entonces Marifer podría estar enfrentando el principio del fin. 3. ¿Quién más podría caer con ella? Aquí hay algo que no podemos ignorar. Marifer Centeno no operaba sola. Hemos hablado de Carlos Marín. De las cuentas a su nombre. De las personas que trabajaban con ella. De los medios que la impulsaron. Y de las posibles conexiones que han evitado que esto explote completamente. Pero si esto sigue escalando, si las denuncias llegan a instancias más serias, entonces no solo Marifer podría enfrentar consecuencias. Carlos Marín, si se prueba que su nombre fue usado para recibir pagos irregulares. Las personas que promovieron estos cursos sin verificar su autenticidad. Cualquier persona dentro del sistema que haya ayudado a encubrir esto. Porque cuando un escándalo de este tamaño explota, las primeras personas en caer son aquellas que la rodeaban. Mis amores, esto no ha terminado. Si algo hemos aprendido en estos casos es que todo se derrumba cuando el primer eslabón se rompe. Y aquí, con cada denuncia, con cada testimonio, con cada persona que decide hablar, el muro de protección alrededor de Marifer Centeno se sigue debilitando. La gran pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse antes de que todo se venga abajo? Mis papacitos, esto aún no tiene un final. Pero lo que es seguro es que el principio del fin ya comenzó. Pagos irregulares y falta de una institución oficial. Mis papacitos, aquí entramos en un terreno escabroso. Porque si tú te inscribes en una universidad, en una escuela o en un curso certificado, los pagos se hacen a través de una institución registrada, con facturas, con recibos y con un respaldo legal. Pero, ¿qué pasa cuando todo el dinero termina en cuentas personales? Pues aquí tenemos la primera gran bandera roja en el caso de Marifer Centeno. Los pagos no se hacían a una institución educativa registrada. No había un colegio mexicano de grafología con un estatus oficial. Los depósitos no iban a una razón social, sino a nombres particulares, incluyendo el de Carlos Marín, su esposo. Se han presentado capturas de transferencias que muestran estos depósitos. Hay pruebas de que los pagos iban a cuentas personales, algo que huele a evasión fiscal. No se emitían comprobantes fiscales, lo que podría llamar la atención del SAT. El esquema de mensualidades facilitaba la estafa. Al pagar en partes, las víctimas invertían cada vez más dinero. Cuando se daban cuenta de que algo no estaba bien, ya era demasiado tarde y habían perdido miles de pesos. Mis amores, esto no es normal. Un curso serio y certificado debe manejar pagos institucionales, con transparencia y documentación oficial. Pero aquí todo apunta a que el dinero se manejaba de manera irregular, lo que no solo es una falta administrativa, sino que podría ser un delito si se comprueba evasión de impuestos. Aquí la gran pregunta es, ¿hasta cuándo el SAT va a voltear a ver este caso?
Porque si el dinero de cientos de alumnos pasó por cuentas personales, las autoridades fiscales tienen mucho que decir. Situación de vulnerabilidad de las víctimas. Mis papacitos, este es un punto crucial. Porque cuando hablamos de fraudes, hay algo que casi siempre tienen en común: atacan a personas en situaciones de vulnerabilidad. La denunciante explicó que estaba en una crisis emocional. Había atravesado una relación difícil. Buscaba una oportunidad para reconstruir su vida. Vio el curso como un nuevo comienzo. Su estado emocional la llevó a confiar ciegamente. Cuando estás en un momento difícil, es más fácil creer en promesas de éxito. No cuestionó las irregularidades hasta que fue demasiado tarde. Pensó que era su gran oportunidad para reintegrarse al ámbito laboral. Muchas víctimas no denuncian por vergüenza. Sentirse estafado genera una gran carga emocional. Hay quienes prefieren callar antes de admitir que cayeron en un engaño. Esto ha permitido que el esquema siga operando durante años. Mis amores, esto no es casualidad. Marifer no vendía un curso cualquiera, vendía una ilusión. Y cuando juegas con la esperanza de la gente, las consecuencias son devastadoras. Y aquí viene una pregunta importante: ¿cuántas personas más han callado por miedo o vergüenza? Publicidad engañosa y falsas promesas laborales. Aquí es donde el engaño se vuelve evidente. Porque no es solo que el curso no tuviera validez oficial, es que se vendía con promesas irreales. Se aseguraba que el curso abría puertas en el Poder Judicial. La denunciante pensó que su experiencia en tribunales la ayudaría a reinsertarse. Creyó que con la certificación podría encontrar trabajo en su país de origen. La realidad es que la grafología no tiene un reconocimiento oficial en estos puestos. No es un requisito para el Poder Judicial. No es una ciencia con validez para determinar peritajes legales. No hay ningún organismo que respalde el curso como un camino laboral real. Se jugó con la ilusión de las víctimas. Se les hizo creer que con el curso tendrían oportunidades laborales. En realidad, no había ningún respaldo para esas promesas. Era una mentira diseñada para enganchar a la gente y hacerlos pagar. Mis papacitos, esto es el colmo del cinismo. Porque una cosa es vender un curso, y otra es prometer que te va a cambiar la vida con información falsa. Y aquí hay otra pregunta que debemos hacernos: ¿cómo es posible que este tipo de engaños sigan ocurriendo sin consecuencias? Pérdida económica y dificultad para recuperar el dinero. Si todo lo anterior no fuera suficiente, cuando las víctimas intentaron recuperar su dinero, se encontraron con otro problema. Simplemente les dijeron que ya no podían reclamar nada. La víctima menciona que pagó alrededor de $500. Hizo los pagos en fracciones. Nunca recibió lo que se le prometió. Intentó recuperar el dinero, pero le dijeron que ya había expirado el plazo. Cuando intentó comunicarse, ya nadie le respondía. La respuesta fue que ya no podía hacer nada. Otras personas han reportado pérdidas aún mayores. Algunos han perdido más de 100,000 pesos. Muchas personas no denuncian por vergüenza o por creer que es una pelea perdida. Mis amores, esto es inaceptable. Porque cuando una persona compra un producto o servicio y no recibe lo prometido, tiene derecho a exigir su dinero de vuelta. Pero aquí lo que hicieron fue cerrar todas las puertas para que las víctimas no pudieran reclamar. Y esto nos lleva a otra pregunta: ¿cómo es posible que sigan operando sin consecuencias cuando ya hay tantas denuncias? El esquema piramidal disfrazado. Mis papacitos, aquí entramos a lo más turbio de todo este asunto, porque no solo estamos hablando de cursos sin validez o de pagos irregulares, sino de un esquema piramidal disfrazado de educación. ¿Y qué es lo más grave? Que muchas de las víctimas no se dieron cuenta de que estaban atrapadas en un ciclo sin salida. 1. Los egresados del curso eran reclutados para seguir impartiendo clases. A quienes terminaban el curso no los empleaban en el Poder Judicial, como se les hacía creer. En su lugar, les ofrecían trabajo dentro de la misma estructura del curso. Pasaban de ser alumnos a instructores sin ninguna certificación real, lo que aseguraba que el ciclo continuara. Esto es un truco muy común en los esquemas piramidales, mis amores. No se trata de vender educación real, sino de crear una estructura donde las mismas víctimas se convierten en parte del sistema. 2. Se promovía la idea de que el curso podía convertirse en una fuente de ingresos. Muchos de los que terminaban el curso eran incentivados a recomendar el programa a otras personas. Se les decía que podrían dar clases o realizar análisis grafológicos, aunque sin validez oficial. En algunos casos, terminaban trabajando en el Grafocafé de Marifer Centeno, lo que demuestra que el curso no los llevaba a ningún puesto oficial, sino a seguir en la misma estructura. Este tipo de estrategias no son nuevas, mis papacitos.
Son las mismas que utilizan las empresas de esquemas piramidales. Te hacen creer que si sigues avanzando en el programa, vas a obtener más beneficios, pero la única persona que realmente gana es quien está en la cima. 3. Se generaba una red de autopromoción para atraer más víctimas. La gente que terminaba el curso era utilizada para seguir promoviendo la idea de que la grafología tenía un impacto real en el ámbito judicial o psicológico. Se vendía como una certificación profesional que podía abrir puertas laborales. Se usaban testimonios de alumnos para reforzar la credibilidad del curso, aunque muchos de ellos también habían sido engañados. Aquí hay un detalle clave, mis amores. Si realmente la grafología fuera un campo profesional con demanda, las personas que terminaban el curso estarían siendo contratadas por empresas, instituciones o tribunales. Pero no. Lo que ocurría es que simplemente los reciclaban dentro del mismo esquema para seguir atrayendo más gente. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿por qué tantas personas cayeron en esto sin darse cuenta? Pues porque la estrategia estaba bien diseñada para aprovecharse de la confianza de la gente y la falta de información. ¿Y qué significa todo esto? Mis amores, lo que hemos visto hasta ahora deja claro que este no era un simple curso de grafología. Era una estructura diseñada para reciclar a los mismos alumnos dentro del sistema, y seguir sacando dinero sin ofrecer un valor real. Si juntamos todo lo que hemos analizado hasta ahora, el patrón es innegable. Publicidad engañosa para atraer alumnos. Pagos irregulares que no pasaban por una institución oficial. Promesas laborales falsas para mantener el interés. Y un esquema donde los mismos egresados se convertían en parte del fraude. Aquí la pregunta más grande es: ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse esta estructura antes de que colapse? Y más importante aún, ¿cuántas víctimas más se necesitan para que las autoridades actúen? Mis papacitos, esto no ha terminado. Todavía hay muchas preguntas sin responder y muchas piezas por analizar. Pero una cosa es segura: cuando un castillo se construye sobre mentiras, tarde o temprano termina por derrumbarse. Y aquí lo que estamos viendo es una torre que cada día pierde más piezas. Estrategias de manipulación psicológica que usaron para enganchar a las víctimas. Mis papacitos, ahora entramos a la parte más oscura y peligrosa de todo este esquema, porque aquí no solo se trata de vender cursos sin validez, sino de cómo manipularon a las personas para que cayeran en la trampa sin darse cuenta. Lo que usaron aquí no fue solo una estrategia de marketing, mis amores, fue una táctica de manipulación emocional cuidadosamente diseñada para que la gente entregara su dinero, su confianza y hasta sus esperanzas sin cuestionar nada. Vamos a desglosarlo punto por punto, porque esto es clave para entender cómo operó este fraude. El efecto comunidad: si todos lo hacen, debe ser bueno. Se promovía la idea de que muchos profesionales estaban tomando el curso: abogados, psicólogos, médicos, jueces. Esto creaba la ilusión de que era una formación legítima y reconocida. La denunciante menciona que al ver que había tanta gente interesada, ella pensó que debía ser algo serio. Este es uno de los trucos más antiguos en la manipulación: si la mayoría lo hace, debe ser correcto. Pero la realidad es que todas esas personas también fueron engañadas. No porque mucha gente caiga en algo significa que es real. La validación por autoridad: si sale en la tele, debe ser cierto. Marifer Centeno construyó su credibilidad gracias a los medios de comunicación. Se presentaba en programas importantes como los de Joaquín López Dóriga y Radio Fórmula. Las víctimas asumieron que, si un periodista de prestigio le daba espacio, entonces lo que decía debía ser verdad. Aquí es donde entra el sesgo de autoridad, mis amores. Si una figura reconocida le da validación a alguien, la gente asume que es confiable. Pero esto es un error enorme, porque los medios muchas veces dan espacio sin investigar a fondo. La presión del tiempo: últimos cupos disponibles. A los interesados en el curso se les decía que había pocos lugares y que se estaban agotando rápidamente. Se usaba la urgencia para que tomaran decisiones impulsivas sin analizarlo bien. Si alguien pedía más información o dudaba, lo presionaban diciéndole que si no pagaba pronto perdería la oportunidad. Mis papacitos, este es un truco de ventas clásico en fraudes y esquemas piramidales. Si algo realmente tiene valor, no necesita presionar a la gente para que lo compre. La promesa de una transformación personal y profesional. Se vendía la idea de que la grafología no solo era un curso, sino una forma de mejorar tu vida. A las víctimas se les hacía creer que era una inversión en su futuro y en su crecimiento personal. Muchas personas en situaciones vulnerables fueron seducidas por la promesa de una nueva oportunidad laboral o un cambio positivo en su vida. Aquí estamos viendo un patrón que se repite mucho en esquemas de coaching y pseudociencias: la promesa de un cambio radical.
Pero la realidad era que, después de pagar, no había nada más que una decepción. El miedo a la vergüenza: si caíste, no lo cuentes. Muchas personas no denunciaron porque sentían vergüenza de haber sido engañadas. Se creaba un ambiente donde las víctimas se sentían culpables por haber creído en el fraude. Se les hacía pensar que el problema no era el curso, sino que ellos no supieron aprovecharlo. Mis papacitos, esto es clave. Un fraude se mantiene activo porque las víctimas tienen miedo de admitir que fueron engañadas. Pero lo que hay que entender es que la culpa no es de quien confió, sino de quien manipuló. La trampa del dinero ya invertido: si ya pagaste, sigue adelante. A las víctimas se les decía que si ya habían pagado algo, lo mejor era seguir hasta terminar. Esto es una técnica psicológica conocida como sesgo de costo hundido. La gente se convence de que no puede abandonar porque ya ha invertido tiempo y dinero. Pero esto es un engaño. Si algo no está funcionando, no hay razón para seguir tirando dinero. La manipulación de la confianza: nosotros te apoyamos. Se creaba un ambiente de confianza y cercanía con los alumnos. No había una estructura formal, todo se manejaba por WhatsApp o redes sociales, lo que lo hacía más personal. Cuando alguien tenía dudas, en lugar de responderle con información, le respondían con más promesas. Aquí vemos una estrategia común en fraudes: te envuelven con amabilidad para que bajes la guardia. Pero al final, cuando llega el momento de cumplir las promesas, desaparecen. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto, mis amores? No se trataba de educación. No se trataba de un curso legítimo. Se trataba de manipular a la gente con falsas expectativas, presionarlas psicológicamente y hacerlas sentir que era su culpa si algo salía mal. Mis papacitos, cuando una oferta parece demasiado buena para ser verdad, es porque probablemente no lo es. Y en este caso, se aprovecharon de las emociones, de las aspiraciones y de las esperanzas de muchas personas para llenarse los bolsillos. Pero el problema es que tarde o temprano, todo esto colapsa. Porque cuando las mentiras se sostienen con manipulación, siempre llega el momento en que la verdad explota. Y aquí, mis amores, estamos viendo cómo todo esto está empezando a derrumbarse. Falta de transparencia en la información. Mis papacitos, aquí entramos en un punto crítico que nos muestra cómo se sostenía toda esta farsa: la falta de transparencia absoluta. Porque una cosa es vender un curso con beneficios exagerados, pero otra muy diferente es ocultar información clave, evadir preguntas y disfrazar la falta de validez con términos confusos. Y eso, mis amores, es lo que hicieron aquí. Evadir preguntas sobre cédulas y registros oficiales. Cuando los estudiantes preguntaban si los instructores tenían cédulas profesionales, se les daba largas o respuestas ambiguas. No existía un documento oficial que respaldara la enseñanza, pero se evitaba admitirlo directamente. La denunciante menciona que cuando pidió ver registros oficiales, solo le decían que no era necesario. Mis amores, esto es muy importante. Si un curso es legítimo, tiene certificaciones claras, registros y documentos oficiales que cualquiera puede consultar. Si en lugar de responder con pruebas, te evaden o te confunden, algo están ocultando. El uso del ser conocer para desviar la atención. Cuando se pedía información sobre certificaciones oficiales, se usaba el argumento de que todo estaba validado por el ser conocer. El problema es que muchas personas no sabían exactamente qué era este organismo, y en lugar de explicar, simplemente repetían su nombre como si fuera garantía de algo. El ser conocer no es una universidad ni una institución académica, sino un sistema de certificaciones que depende de quién las imparta. Aquí hay una manipulación clarísima, mis papacitos. Mucha gente no sabe cómo funciona este sistema, y en lugar de explicarlo con claridad, lo usaron como escudo para evitar más preguntas. Si alguien cuestionaba, simplemente le decían: no te preocupes, esto está certificado por el ser conocer. Pero nunca explicaban qué significaba eso realmente ni qué valor tenía en el mercado laboral. Se disfrazaba un negocio sin validez como si fuera una educación seria. Se vendía la idea de que era un colegio, cuando en realidad era un negocio privado sin ningún reconocimiento oficial. Los estudiantes asumían que al llamarse Colegio Mexicano de Grafología, debía ser una institución académica. Pero nunca se aclaraba que no tenía ningún reconocimiento del gobierno ni de ninguna universidad. Aquí, mis amores, vemos una estrategia clásica de los fraudes educativos: darle un nombre rimbombante a algo para que suene más legítimo. Mis papacitos, nombrar algo colegio, universidad o instituto no lo hace oficial. Si una institución educativa no tiene reconocimiento oficial ni certificaciones claras, entonces no es más que una empresa privada vendiendo cursos. La negación de respuestas cuando surgían dudas.
Si un estudiante preguntaba sobre la validez del curso, en lugar de aclararlo con documentos, le decían que no se preocupara. Si alguien insistía demasiado, simplemente lo ignoraban o lo hacían sentir que estaba desconfiando sin razón. Al final, nadie obtenía respuestas claras hasta que ya era demasiado tarde y habían pagado. Aquí vemos otra estrategia de manipulación psicológica. Si dudas demasiado, es porque no confías lo suficiente en el proceso. Mis papacitos, un curso legítimo no necesita convencerte con palabras bonitas. Si una institución tiene validez, simplemente te muestra los documentos y listo. Pero aquí, todo estaba basado en la confianza ciega, y en hacer que las víctimas se sintieran culpables por dudar. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto, mis amores? Aquí no solo se trató de vender cursos inútiles, sino de ocultar información clave a propósito. Se usó la confusión como herramienta. Se evitó responder preguntas directas. Se hizo creer a la gente que estaba recibiendo algo serio, cuando en realidad estaban comprando aire. Mis papacitos, cuando alguien evita responder con claridad, cuando te dan excusas en lugar de documentos, y cuando usan términos rebuscados para no decirte la verdad, es porque algo esconden. Y aquí, se escondía el hecho de que todo esto no era más que una farsa envuelta en palabras bonitas. El impacto de la desinformación y el sesgo de autoridad. Mis papacitos, aquí entramos en un tema crucial que nos ayuda a entender por qué tanta gente cayó en este engaño sin cuestionar absolutamente nada, el sesgo de autoridad y la desinformación. Porque una cosa es que alguien te venda un curso, pero otra muy diferente es que lo haga bajo el paraguas de una credibilidad construida en medios de comunicación masivos. Y ahí está el truco, mis amores. La presencia en medios como garantía de confianza. Marifer Centeno ha estado en programas de televisión, radio y en entrevistas con periodistas de renombre. El simple hecho de verla en estos espacios hace que muchas personas asuman que su trabajo es legítimo. Mucha gente piensa: si está con Joaquín López Dóriga o en Radio Fórmula, debe ser confiable. Mis papacitos, aquí está el gran problema. Los medios no siempre validan lo que presentan, muchas veces solo buscan contenido atractivo para el público. Y en este caso, la grafología se vendía como algo interesante, llamativo y hasta científico, cuando en realidad no lo es. Pero el público, al verla rodeada de periodistas de renombre, no tenía razones para dudar. ¿Cómo opera el sesgo de autoridad? Mis amores, el sesgo de autoridad es un fenómeno psicológico que nos hace confiar en alguien solo porque parece tener poder o conocimiento. Esto funciona en dos niveles. La persona que emite el mensaje, Marifer Centeno, con su postura segura y su lenguaje técnico. El canal que lo difunde, programas de televisión, radio y redes sociales con gran audiencia. Y cuando estos dos factores se combinan, el público lo toma como verdad sin cuestionar nada. Es lo mismo que ha pasado con médicos falsos, nutriólogos sin formación y coaches de vida que nunca estudiaron psicología. Si te presentan bien, te creen. Si te dan espacio en medios importantes, te legitiman. Si hablas con seguridad, la gente asume que lo que dices es cierto. Y Marifer jugó perfectamente con todos estos elementos. La desinformación disfrazada de conocimiento. Durante años, se le permitió hablar de grafología como si fuera una ciencia exacta. Se vendió la idea de que su análisis tenía validez en ámbitos psicológicos, criminológicos y hasta legales. Pocos medios la cuestionaban o investigaban si lo que decía tenía sustento real. Mis amores, esto es gravísimo porque permitió que cientos de personas pensaran que la grafología tenía más peso del que realmente tiene. Y así, cuando ella ofrecía sus cursos, la gente creía que estaba aprendiendo algo valioso y certificado. El uso de terminología técnica para confundir. Parte de la estrategia de Marifer Centeno fue usar términos complicados para dar la impresión de que la grafología era algo muy técnico y científico. Hablaba de análisis de trazos, perfiles de personalidad y evaluación psicográfica como si fueran términos válidos en el ámbito académico. Pero en la realidad, todo esto carece de base científica sólida. Mis papacitos, cuando alguien necesita sonar demasiado técnico para convencerte de que su trabajo es válido, es porque algo anda mal. La verdadera ciencia se explica con claridad y tiene bases verificables. Pero cuando te marean con palabras rebuscadas sin mostrar evidencia sólida, te están vendiendo humo disfrazado de conocimiento. ¿Cómo otros charlatanes han usado esta misma estrategia? Esto no es nuevo, mis amores. Muchas personas han aprovechado el sesgo de autoridad y la desinformación para ganar dinero engañando a la gente. Ejemplos: médicos alternativos que venden tratamientos sin pruebas científicas. Coaches de vida que prometen éxito sin ninguna formación real en psicología o desarrollo humano.
influencers que promueven dietas peligrosas sin respaldo nutricional. Y Marifer Centeno entró en este mismo juego, usando su plataforma para hacer creer que tenía un conocimiento que en realidad no era válido en los términos que lo vendía. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto, mis amores? El sesgo de autoridad es peligroso porque hace que la gente confíe ciegamente sin cuestionar. Los medios de comunicación no siempre verifican lo que presentan, y eso ha permitido que fraudes como este prosperen. La desinformación disfrazada de conocimiento técnico es una de las herramientas favoritas de los charlatanes. Mis papacitos, la lección aquí es clara, no todo lo que se dice en televisión es verdad. Y solo porque alguien esté rodeado de periodistas famosos, no significa que lo que diga sea cierto. Porque al final del día, no importa cuánto salgas en la tele, si lo que enseñas no tiene sustento, sigue siendo un engaño. La grafología como pseudociencia y su uso engañoso. Mis papacitos, hoy vamos a desmontar uno de los mitos más grandes que han permitido que todo este negocio prosperara, la idea de que la grafología es una ciencia confiable y aplicable en el ámbito judicial y psicológico. Porque, mis amores, aquí es donde la mentira se vuelve peligrosa, cuando empieza a influir en decisiones importantes de la vida real. La grafología no es una ciencia. Lo primero que tenemos que dejar claro es que la grafología es una pseudociencia. ¿Qué significa esto? No tiene respaldo en el método científico. No hay estudios sólidos que confirmen su efectividad. No se puede replicar ni validar con pruebas reales. Mis papacitos, una ciencia real debe poder ser probada y confirmada con resultados medibles y verificables. La grafología, en cambio, se basa en interpretaciones subjetivas. Si a dos grafólogos les das la misma muestra de escritura, te pueden dar resultados completamente distintos. Eso no es ciencia, eso es pura adivinación disfrazada de análisis. Y lo peor de todo, es que se ha utilizado en contextos donde no debería tener ninguna validez. La falsa idea de que la grafología puede evaluar la personalidad. Mis amores, aquí es donde entramos en un tema peligroso. Se nos ha vendido la idea de que la forma en que escribimos revela rasgos ocultos de nuestra personalidad. Que si la letra es grande, eres extrovertido. Que si la letra es inclinada, eres emocional. Que si usas mucha presión al escribir, eres dominante. ¿Y saben qué es lo peor? Mucha gente cree en esto y lo usa como si fuera psicología real. Pero en realidad, no hay evidencia científica que respalde que la escritura refleja la personalidad de manera confiable. Es lo mismo que leer las líneas de la mano o interpretar los signos del zodiaco. Te pueden decir cosas que suenan lógicas, pero no tienen sustento real. El uso de la grafología en investigaciones judiciales. Aquí, mis amores, es donde el problema se vuelve más serio. Porque una cosa es que alguien pague por un curso creyendo que le servirá, pero otra muy diferente es que la grafología se use para tomar decisiones en tribunales y procesos judiciales. Ha habido casos en los que la grafología se ha usado como prueba en juicios, lo cual es gravísimo. En algunos expedientes se han admitido análisis grafológicos como si fueran pruebas periciales serias. Esto puede llevar a errores judiciales, condenando a inocentes o absolviendo a culpables basándose en interpretaciones sin fundamento. Imaginen que a alguien lo acusen de algo grave solo porque su escritura muestra tendencias agresivas según un grafólogo. Esto es inaceptable y debe ser eliminado del sistema judicial. ¿Cómo es posible que esto siga pasando? Mis amores, la respuesta es sencilla: falta de regulación y desconocimiento de la ciencia real. En México, cualquiera puede abrir una escuela de grafología sin cumplir requisitos formales. No hay una entidad que regule este tipo de cursos, y evite que se usen para engañar a la gente. En algunos países la grafología ya ha sido descartada como herramienta de análisis, pero en México sigue teniendo presencia en algunas instituciones. Esto permite que charlatanes sigan vendiendo cursos con la promesa de que te convertirás en perito grafólogo. Y la gente, sin saber que la grafología no es una ciencia reconocida, paga por algo que no tiene ninguna validez. El peligro de que esto siga sin control. Si la grafología sigue usándose como si fuera una herramienta seria, nos enfrentamos a problemas graves en varias áreas. Errores en la selección de personal. Algunas empresas contratan grafólogos para evaluar a candidatos, cuando esto no tiene base científica. Se pueden tomar malas decisiones de contratación por interpretaciones sin sustento. Uso indebido en procesos judiciales. Como ya mencionamos, si un juez acepta una prueba grafológica en un caso, puede estar tomando una decisión basada en una pseudociencia. Esto puede arruinar vidas, condenar inocentes o absolver culpables sin evidencia real. Cursos y certificaciones sin valor real. Se engaña a los alumnos haciéndoles creer que tienen una certificación válida.
Se les dice que pueden trabajar en el Poder Judicial, cuando en realidad la grafología no es un requisito oficial para ningún puesto judicial serio. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Mis amores, la lección es clara: tenemos que dejar de dar credibilidad a pseudociencias que no tienen respaldo real. La grafología puede ser entretenida, incluso curiosa, pero no tiene validez científica ni debería usarse para decisiones importantes. No se puede usar en procesos judiciales, en contrataciones ni en diagnósticos psicológicos. No debemos permitir que cursos sin regulación sigan engañando a la gente vendiéndoles sueños falsos. Porque al final del día, mis amores, una mentira bien contada sigue siendo una mentira. La relación entre la grafología y el negocio de coaching. Mis papacitos, aquí entramos a un punto clave: ¿realmente los cursos de grafología estaban diseñados para enseñar algo útil, o eran simplemente otro negocio más basado en promesas vacías? Porque cuando analizamos bien lo que vendían, nos damos cuenta de que estos cursos tenían más en común con el negocio del coaching motivacional que con una formación académica seria. Vamos a desglosarlo paso a paso. El modelo de negocio basado en la transformación personal. Mis amores, los cursos de grafología no solo te prometían enseñarte a analizar la escritura, sino que también te vendían la idea de que te convertirías en una mejor versión de ti mismo. ¿Les suena conocido? Es la misma estrategia que usan los gurús del coaching. Te dicen que este conocimiento te cambiará la vida. Que descubrirás verdades ocultas sobre las personas y sobre ti mismo. Que tendrás una nueva herramienta para abrirte camino en la vida y los negocios. Pero en realidad, mis amores, lo que están vendiendo es aire. No hay transformación real, solo una sensación momentánea de que ahora sabes algo que los demás no saben. Es la misma fórmula que utilizan las conferencias de superación personal. Te emocionan. Te hacen sentir parte de algo más grande. Te dan una falsa sensación de avance. Pero al final del día, cuando termina el curso, te das cuenta de que sigues en el mismo lugar. Enganchando a personas en momentos de crisis emocional. Esto es muy importante, mis amores. No cualquiera cae en este tipo de negocios. La mayoría de las víctimas tienen algo en común: estaban pasando por un momento difícil en sus vidas. Personas buscando un nuevo rumbo profesional. Gente que se sentía perdida y necesitaba encontrar un propósito. Mujeres y hombres atravesando crisis emocionales y tratando de reconstruirse. Justo como los cursos de coaching, se enfocaban en personas vulnerables y les vendían esperanza. Porque la promesa no era solo aprender grafología. No, mis amores. La promesa era reconstruir tu vida con una nueva habilidad. Y esa es una estrategia emocionalmente muy poderosa. Porque cuando alguien se siente perdido y le dan un camino, hará lo que sea por seguirlo, aunque ese camino no lo lleve a ninguna parte. La falta de bases científicas en estos cursos. Aquí es donde se conecta con el mundo del coaching fraudulento. Así como el coaching muchas veces carece de estudios científicos reales, estos cursos de grafología tampoco tenían ninguna base académica seria. No tenían certificaciones oficiales. No tenían validez en ninguna institución seria. No contaban con el respaldo de universidades ni organismos científicos. Pero eso no importaba, porque el curso no se vendía como una educación formal, sino como una experiencia de crecimiento. Y esa es otra estrategia que han usado muchas veces en estos negocios. Si no puedes vender conocimiento real, vende una experiencia. Si no puedes ofrecer trabajo real, ofrece un camino de superación personal. Y eso es lo que pasaba con estos cursos. No te vendían educación, te vendían la ilusión de que estabas creciendo. El paralelismo con los esquemas piramidales. Aquí hay otro punto interesante. En muchos casos, quienes terminaban los cursos no conseguían trabajo real, pero sí podían dar clases a los nuevos alumnos. Es decir, terminaban reclutando a más personas para el mismo negocio. Esto es algo que también sucede en el coaching motivacional: los que se gradúan del curso terminan dando nuevos cursos. Este modelo de negocio no es sostenible a largo plazo, porque se basa en seguir captando nuevas víctimas en lugar de ofrecer una verdadera salida laboral. ¿El resultado? Personas que pagan por cursos que no les sirven. Gente que invierte dinero en algo que no les genera ningún beneficio real. Un negocio que se mantiene solo mientras sigan llegando más personas engañadas. Mis amores, esto no es educación, es un sistema diseñado para captar y reciclar alumnos. La trampa de la validación social. Otro truco psicológico muy utilizado es hacer que los alumnos se sientan parte de una comunidad especial. Se les decía que había psicólogos, abogados y profesionales tomando los cursos. Se les hacía sentir que estaban en un grupo de gente inteligente y avanzada.
Se usaban testimonios de alumnos que supuestamente habían conseguido grandes oportunidades gracias a la grafología. Mis amores, esto es lo mismo que hacen los negocios piramidales y los gurús del coaching. Cuando ves que muchas personas participan, piensas que debe ser legítimo. Es una trampa de validación social. Pero la verdad es que el número de personas que caen en un fraude no lo hace menos fraudulento. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque estos cursos no solo estafaron a la gente con dinero, también les hicieron perder tiempo, energía y esperanza. Cuando una persona cae en este tipo de negocios, no solo pierde dinero, también pierde confianza en sí misma y en las oportunidades reales. Y esa es la parte más dolorosa, mis amores. Porque aquí no solo se robaron dinero, también se robaron sueños. Y mientras este tipo de negocios sigan operando sin regulaciones, seguirán cayendo más personas en la trampa. Conclusión, la grafología disfrazada de coaching. Lo que vendía Marifer Centeno no era un curso, era un sueño envuelto en palabras bonitas y promesas vacías. Era lo mismo que hacen los gurús del coaching. Te emocionan. Te hacen creer que esto cambiará tu vida. Te hacen sentir que estás avanzando. Y cuando te das cuenta de la verdad, ya es demasiado tarde. Mis papacitos, esto no es una simple estafa educativa, es un modelo de negocio basado en la manipulación emocional. Y hasta que no se exponga completamente, seguirá captando más víctimas, una tras otra. La falta de respuesta de Marifer Centeno ante las denuncias. Mis papacitos, en cualquier escándalo de este tipo hay dos caminos: enfrentar las acusaciones con pruebas contundentes o esquivarlas con excusas y silencio. Y en este caso, Marifer Centeno ha elegido la segunda opción. Desde que comenzaron a surgir denuncias de fraude contra ella y su colegio de grafología, su reacción ha sido minimizar, ignorar y evadir el tema. Y eso, mis amores, solo hace que las dudas crezcan más. Vamos a analizarlo punto por punto. Evadiendo las acusaciones en entrevistas. A lo largo de los años, Marifer ha tenido presencia en medios, entrevistas y programas de televisión. Pero cuando se le ha cuestionado sobre los cursos y las denuncias, su respuesta ha sido siempre la misma. Minimizar el tema. Cambiar la conversación. Evitar dar explicaciones concretas. Mis amores, cuando alguien está seguro de que su negocio es legítimo, lo defiende con pruebas. Muestra documentos oficiales. Explica con claridad el funcionamiento de su institución. Desmiente con hechos. Pero eso no ha pasado aquí. En vez de eso, su respuesta ha sido vaga, superficial y hasta despectiva. Y eso solo genera más dudas. La estrategia del silencio y la soberbia. Otra táctica que hemos visto es el famoso mejor no hablar del tema. En varias ocasiones, cuando se le ha preguntado sobre los testimonios de víctimas o sobre el manejo irregular de los pagos, simplemente ha optado por no responder. O en el mejor de los casos, ha dicho cosas como: no hay nada de qué preocuparse. Eso no es cierto. No me voy a enganchar con el chisme. Mis amores, cuando alguien no tiene nada que esconder, lo demuestra con claridad. Pero cuando en lugar de responder, decide ignorar el tema, eso dice más de lo que creen. Porque el silencio no es prueba de inocencia, es una forma de esperar a que la tormenta pase. Y aquí es donde entra la soberbia. Porque lejos de tratar de aclarar las dudas o desmentir con pruebas, su actitud ha sido de desprecio hacia quienes la señalan. Como si las víctimas no tuvieran derecho a exigir respuestas. Como si los que denuncian fueran los culpables. Y eso, mis amores, es la peor estrategia que puede tomar. El problema de la falta de argumentos. Si Marifer realmente tuviera pruebas para desmentir las acusaciones, ya las habría mostrado. Pero hasta ahora, no ha presentado evidencia de que su curso tenga validez oficial. No ha mostrado documentos que justifiquen los cobros irregulares. No ha explicado por qué los pagos se hacían a cuentas personales en lugar de a una institución formal. Mis amores, cuando alguien no responde con pruebas, lo único que queda es la especulación. Y en este caso, la especulación se ha convertido en denuncias. Porque el que calla, otorga. Y aquí su silencio solo confirma lo que muchas víctimas han dicho, que hay algo que no cuadra. La percepción pública, cada vez menos credibilidad. Uno de los mayores golpes para Marifer no ha sido solo la cantidad de denuncias, sino el impacto en su imagen pública. Antes, mucha gente la veía como una experta en lenguaje corporal y grafología. Ahora, cada vez más personas dudan de su credibilidad. Sus antiguos aliados en medios comienzan a tomar distancia. Incluso personas que antes la apoyaban han comenzado a señalar inconsistencias en su trabajo. Porque mis amores, cuando la gente empieza a notar patrones de engaño, es difícil que vuelvan a confiar.
Y en este caso, su falta de respuesta solo refuerza la idea de que hay algo turbio detrás de todo esto. La lección de otros casos similares. Hemos visto muchos casos donde personajes públicos enfrentan denuncias similares. Algunos han logrado limpiar su nombre presentando pruebas contundentes. Pero otros, al igual que Marifer, han optado por la evasión y el silencio. ¿Y qué ha pasado con ellos? Perdieron credibilidad. Se convirtieron en sinónimo de fraude. Y sus negocios se vinieron abajo. Mis amores, este patrón se repite una y otra vez. Si Marifer Centeno sigue sin enfrentar las acusaciones de manera seria, lo único que logrará es acelerar su caída. Porque en el mundo de hoy, la gente no olvida. Y cuando las denuncias se acumulan y la respuesta sigue siendo el silencio, eso solo significa una cosa, que no hay forma de defenderse. Conclusión, el castillo de naipes que se derrumba. Mis papacitos, después de haber desmenuzado cada capa de este engaño, lo que nos queda es una imagen clara y aterradora de cómo se ha jugado con la confianza y el dinero de tantas personas. Porque lo que empezó como la imagen de una experta en grafología que analizaba famosos en televisión, terminó destapando un esquema de manipulación, falsas promesas, pagos irregulares y un negocio sin base real que ha dejado a muchas personas con los bolsillos vacíos y el corazón destrozado. Aquí no estamos hablando de un simple error o de un negocio mal administrado. No, mis amores. Estamos hablando de un fraude estructurado, de un sistema calculado para captar víctimas, mantenerlas enganchadas y dejarlas sin respuestas cuando ya no había más dinero que exprimir. Porque lo más grave no es solo el dinero perdido, es la esperanza rota, la sensación de haber confiado en alguien que se vendía como experta, y terminó siendo solo otra vendedora de sueños falsos. Las piezas del engaño, una a una. Ahora que hemos visto cómo funcionaba todo este negocio desde adentro, podemos identificar con claridad las estrategias que hicieron que tantas personas cayeran sin darse cuenta. El uso de los medios de comunicación para generar credibilidad. Porque si un periodista te da espacio, la gente te cree sin cuestionar. El engaño de las certificaciones falsas. No existía ningún respaldo real, pero se vendían como si fueran reconocidas. La manipulación psicológica para mantener a las víctimas enganchadas. Frases como si no te funcionó, es porque no lo aplicaste bien hacían que las víctimas se culparan a sí mismas. Los pagos irregulares a cuentas personales. Una estructura que, lejos de parecer un negocio serio, daba todas las señales de evasión fiscal y fraude. La estafa emocional de vender un curso como una oportunidad de vida. Porque cuando juegas con la desesperación de la gente, la haces más vulnerable a caer en cualquier promesa. El reciclaje de alumnos dentro del mismo sistema. Quienes terminaban el curso no conseguían empleos reales, sino que terminaban dando clases a los nuevos incautos. Mis papacitos, si después de todo este análisis alguien sigue dudando de que esto fue un engaño bien planeado, es porque simplemente no quiere ver la realidad. ¿Qué sigue ahora? ¿Será este el fin de Marifer Centeno? La gran pregunta que queda en el aire es, ¿hasta cuándo podrá sostenerse esta farsa antes de que termine por derrumbarse? Porque aunque por ahora las denuncias han sido mayormente en redes sociales, la presión sigue creciendo y cada vez más personas se están atreviendo a hablar. Y cuando un fraude de este nivel empieza a exponerse, tarde o temprano llega el momento en que las autoridades tienen que actuar. Pero aquí, mis amores, no solo es Marifer Centeno la que tiene que rendir cuentas. Aquí hay cómplices que la impulsaron, que le dieron espacio en los medios sin cuestionar su credibilidad, que ignoraron las denuncias y que hoy guardan un silencio muy sospechoso. Si de verdad estamos viendo el principio del fin de esta estructura, lo que sigue es que las víctimas se organicen, que se investiguen los pagos irregulares, y que la verdad salga a la luz sin filtros. Porque cuando los castillos de naipes se construyen sobre mentiras, lo único que hace falta es que una sola pieza caiga para que todo se venga abajo. Y aquí, mis amores, ya hay demasiadas piezas tambaleándose. La gran lección, no todo lo que brilla es oro. Si hay algo que podemos aprender de este caso es que hoy más que nunca tenemos que cuestionarlo todo. Porque los estafadores ya no se presentan como figuras oscuras y sospechosas. No, mis amores. Hoy se disfrazan de expertos, se construyen una imagen pública, se rodean de periodistas, usan palabras técnicas y manipulan la información para que parezca legítima. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando los testimonios se acumulan, cuando las pruebas se hacen evidentes, y cuando el público deja de creer en las apariencias, lo que sigue es el colapso total. ¡Ay, mis papacitos hermosos, qué viaje nos acabamos de aventar juntos! Pero ya saben que la tía Mona no se anda con rodeos, y si hay algo turbio, aquí lo desmenuzamos hasta la última migaja.
Este caso nos ha dejado clarísimo cómo se puede jugar con la confianza de la gente, cómo una imagen bien construida puede esconder un negocio turbio y cómo, al final del día, las mentiras tienen patas cortas y tarde o temprano la verdad las alcanza. Pero, mis amores, esto todavía no ha terminado. Aquí hay muchas preguntas sin respuesta, muchas piezas que todavía no han caído, y algo me dice que esto apenas es la punta del iceberg. Así que estén atentos, porque cuando este castillo de naipes se venga abajo, aquí estaremos para contarlo con lujo de detalle. Y ahora sí, mis papacitos, si este análisis les abrió los ojos, no se queden callados. Díganme en los comentarios qué opinan, qué han visto, qué más falta por destapar, porque aquí todos los hilos se conectan, y juntos vamos a seguir desenredando esta historia. Ya saben que yo los quiero con todo mi corazón, y que siempre voy a estar aquí para traerles la verdad sin filtros y con puro análisis de calidad. Así que compartan, comenten y sigamos haciendo ruido, porque cuando las voces se unen, la verdad retumba más fuerte. Nos vemos en la próxima, mis amores, porque si creen que ya lo hemos visto todo, espérense tantito, porque esto apenas comienza.